Hermanos, vamos a tomar nuestros asientos para continuar con el taller de griego, el seminario de griego. Así que queremos una vez más agradecerle a cada uno de ustedes por su presencia y por estar aquí con nosotros para aprender juntos de este material que estoy presentando. Espero que sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Así que antes de comenzar, quisiera tomar unos segundos para recordarles nuestra próxima conferencia bíblica de la Escuela de Predicadores de Brown Trail. Se va a llevar a cabo en noviembre 9. Así que en el display que está allá de la escuela, hay dos banners. Ahí están las invitaciones para que se la lleve, pues la pueda anunciar en su congregación. Una vez más, noviembre 9 se va a llevar a cabo y pues va a comenzar a las 9 de la mañana y va a concluir a las 6 p.m. Así que son 8 congregaciones. Tenemos clases para jóvenes, damas, para varones y para todos en general en el auditorio. Así que también tendremos un libro de las conferencias disponible, primero Dios, para que los que estén interesados de tener todo el material en un libro, se lo puedan llevar, ¿verdad?, pues a sus casas y considerar la información que está ahí presente, ¿verdad? Así que vamos a hacer una oración ahorita para que comencemos, ¿verdad?, pues de esta manera. Vamos a pedir hermano Miguel García, que ahí donde está, nos dirijan una oración y después de la oración pues seguimos. Bueno, por Dios y Padre nuestro, damos gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar en este lugar para ser estudios de tu palabra, para prepararnos aún más, eterno Dios, así poder predicar tu palabra en toda su pureza. Ayúdenos, eterno Dios, a siempre ser humildes, a pegarnos completamente a ella, para que siempre nuestro objetivo siempre sea honrar y glorificarnos santos de Dios. Seguimos rogando, Padre, una bendición que nuestro hermano familia y que pueda estar comiendo en este momento. Dígale para que pueda recordar todo lo que él ha aprendido y lo que ha preparado también para todos nosotros. Gracias, Santo Dios, por permitirnos disfrutar de una hermosa comunión con los suyos. Y seguimos orando que usted siga estando con nosotros. Todo lo que hagamos hasta lo que debemos de hacer, Padre, que perdone las faltas y pecados que hemos cometido en su presencia, Santo Dios. Deseamos estar siempre aprobados en su presencia para que de esta manera podamos siempre disfrutar de todas las bendiciones espirituales que usted nos ha llamado de nosotros. Una bendición por todo su pueblo, sobre todo por aquellos, Padre, que hayan portado a su mexicano, que han encarcelados en su nombre, que han dado misericordia de todos ellos, como la reina de Dios. Todos los pedimos, te lo rogamos. Cristo Jesús, nuestro Señor y Rey. Como muchos de ustedes saben, el taller, el seminario, está siendo también transmitido en vivo, en video, por medio del caminodeverdad.com. Así que si usted tiene familiares, amigos que no pudieron venir por causa de la distancia, avísenles para que lo puedan considerar en caminodeverdad.com. Ahora, los videos, gracias a Dios, se están grabando muy bien, se están transmitiendo en vivo muy bien, y hay muchas personas también que están visitando la página y han estado estudiando juntamente con ustedes. Quiero recordarles, hermanos, que la Escuela de Predicadores de Brown Trail, Departamento de Español, tiene un canal de YouTube donde subimos bastantes predicaciones. Los servicios de Chapel son transmitidos en vivo en las mañanas, así que a las 9:30 de la mañana, si usted entra a caminodeverdad.com o ministrodedios.org, ahí están siendo transmitidos los servicios de Chapel, así que puede usted ver las predicaciones de los hermanos y de su servidor. Y esos videos también los pasamos a ese canal, ¿verdad? Que les digo, lo que estamos viendo ahorita de griego, lo vamos a pasar a ese canal. Así que van a ver 6 nuevos videos de todo este material que hemos cubierto desde el principio a fin. Así que si usted quiere repasar un poquito más la información que ya vimos,
puede, ¿verdad? Pues ir a ese canal de YouTube, youtube.com/Escuela de Predicadores de Brownsville, Escuela de Fe, y ahí está, ¿verdad? El canal, y pues puede ver ahí, pues, bastantes videos, y esos videos de griego pues ahí van a estar disponibles para que la gente, las personas puedan verlas en cualquier momento que deseen. Si quieren más información acerca del canal de YouTube, pues hermanos avisan y le podemos dar más información. Pero también si pone William Renga en YouTube, ahí le va a ver el logo de la escuela, ahí es donde puede hacer clic. Entonces seguimos adelante con el estudio del griego. Este conocimiento para estudiar la Biblia. Y en esta ocasión vamos a seguir con las voces. Ya estuvimos viendo acerca de la voz activa, la voz media y la voz pasiva. Son muy importantes estas voces, que las tengamos en cuenta para que cuando interpretemos las palabras podamos saber, ¿verdad? Entonces tenemos tres voces. La voz activa, que el sujeto lleva a cabo la acción. El sujeto lleva a cabo la acción. La voz media indica que el sujeto se hace la acción a sí mismo. ¿Okay? La voz media, el sujeto se hace la acción a sí mismo. Y la voz pasiva, al sujeto le hace la acción. Entonces, la voz activa, Carlos hace la acción. La voz media, Carlos se hace la acción a sí mismo. Y la voz pasiva, a Carlos, alguien más le hace la acción. Entonces, van a estar viendo, ¿verdad? Pues eso ahí, ¿verdad? Ahora, una vez más, por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pues a veces no podemos responder todas las preguntas, pero si dado caso de resolver una pregunta de lo que estamos viendo, pues puede levantar la mano. Lo mismo por el caminodevedad.com. Pueden escribir las preguntas en la caja de chat y ponga su correo electrónico también para que podamos contactarnos con ustedes, ¿verdad? Ok, ahora veamos ejemplos. Ya mencionábamos Hechos 2:38. Dice la Reina Valera, bautícese. Entonces, si yo le digo a usted, vístase, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a agarrar que alguien más lo vista o se va a vestir usted solo? Obviamente usted solo. Entonces, básicamente lo pone como que si fuera en la voz media, ¿okay? O la voz activa, el sujeto llevando a cabo la acción. Pero Hechos 2:38, la Biblia de las Américas, es una versión que está en cuanto a lo que es gramática del texto griego se refiere, está más apegada a ella. El único texto que no me gusta mucho de la Biblia de las Américas es Juan 14:13, donde dice, cualquier cosa que me pidiereis en mi nombre, yo lo haré, como dando a entender que podemos orarle a Jesús, cuando Jesús mismo nos enseñó que la oración debe ser dirigida al Padre. Entonces, la palabra me ha sido suplida en esa versión, y una vez más no se encuentra en los manuscritos más antiguos, entonces no pertenece ahí, especialmente cuando consideramos el contexto, Juan 16:23, donde Jesús dice, ¿verdad? En aquel día no me pediréis nada. De cierto digo que cuando vosotros pidiereis al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Entonces, el único texto que no me aparece ahí. Pero Hechos 2:38, la Biblia de las Américas dice, sed bautizados, lo cual indica, ¿verdad?, la voz pasiva, en lo que es la gramática del texto griego. Entonces, la gramática la palabra es baptisteto, es verbo, aoristo, pasivo, imperativo, tercera persona singular, como ya lo vimos. El verbo denota acción. Aoristo, ¿qué es aoristo? ¿A la vez? ¿Qué es pasivo? ¿Qué? Al sujeto le hace la acción. Imperativo, mandamiento, y tercera persona singular, ¿verdad? Cada uno de ustedes, ¿okay? Cada persona. Entonces, ya vemos aquí, ¿verdad? Pues, y por eso, pues, pudieron saber, ¿verdad? Porque pues, aquí está toda la información, ¿verdad? Pues, lo hubiera hecho así a veces todavía, ¿verdad? Ok, entonces, ese es Hechos 2:38, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver Hechos 2:38, pero para la preposición eis, para perdón de pecados. Capítulo 2, 1 al 2,
un mormón llamado Brigham Young fue uno de los que defendió la doctrina del concepto de la poligamia. Este hombre en cierta ocasión argumentaba que las fiestas de las bodas de Caná, hermanos, incluyó una de las bodas de Jesús. O sea que Jesús se casó también. Ahí en Juan capítulo 2. El texto dice, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Ahora, la frase fueron invitados, eclete, se encuentra en la voz pasiva. ¿Qué significa la voz pasiva? Al sujeto le hacen la acción. Entonces, ¿cuál fue la acción que le hicieron a Jesús y a los discípulos? Los invitaron. Entonces, no significa de que ellos actuaron o participaron en esas bodas, como dando a entender de que Jesús y los discípulos se casaron ahí. Y ustedes saben, yo sabemos que la palabra de Dios en ninguna parte enseña que Jesús se casó, ¿verdad? En los evangelios. Sabemos del apóstol Pedro, que se casó, ¿verdad? Porque en el capítulo 1 de Marcos vemos cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Pero Jesús, hermanos, no fue casado. Todas esas películas, hermanos, del Código de Da Vinci y el fragmento cóptico, si no me equivoco, que acaban de encontrar, donde según muestra que Jesús tuvo una esposa, ya en la universidad donde su servidor está estudiando, Heritage, uno de los hermanos profesores está ahí, es experto en lo que es el idioma cóptico, y él y otros más, y otros eruditos más han analizado ese fragmento que han encontrado, y hermanos, no dicen por allá nada que ver en cuanto a eso de que Jesús fue casado o que tuvo una esposa. Entonces, aún los profesionales expertos en esa materia no están de acuerdo de que en cuanto a la enseñanza de según aparente la información de que Jesús tuvo una mujer, tampoco, ¿verdad? Es el caso. Así que, puras especulaciones de la gente que quiere atacar una vez más la palabra de Dios. Los espíritus suaves, aquí nos adelantamos un poquito, ¿verdad? En esta parte, pero acuérdense de esta regla para la próxima ocasión, ¿verdad? Que usted se encuentre un artículo o una palabra, o un verbo que comience con una palabra, pero la primera letra es una vocal. Si esa vocal tiene un espíritu rudo arriba, que viene siendo prácticamente entonces le añade una J, ¿ok? Le añade una J. Entonces va a decir santo, que la palabra griega pues es hagios, se escribe agios, pero el espíritu rudo demanda la presencia de una J para la pronunciación correcta. Entonces debe de ser hagios, no agios. Muchos no prestan atención a esto y en ocasiones pues, se lee de una manera incorrecta. El espíritu suave, hermanos, si el espíritu suave está arriba de esa vocal, no cambia para nada lo que es el significado, tampoco el espíritu rudo, nomás en el espíritu rudo la pronunciación solamente es la que va a cambiar, pero la palabra sigue siendo la misma, hermanos. Y el espíritu suave, si la tiene la primera letra, no cambia la pronunciación para nada, sigue siendo verdad. Si el espíritu suave estuviera en hagios, entonces sería agios, agios, sin J. Pero como tiene el espíritu rudo, tiene que ser hagios. Entonces, ya mencionamos en cuanto a este ejemplo que está acá, vosotros, entonces tiene el espíritu rudo. Entonces, ¿cómo se diría esa palabra? Tumón, correcto. Tumón, entonces, por lo mismo, que tiene el espíritu rudo y le añadimos la J antes de la U, de la óxido. Okay. Estas palabras, no sé si alguien quiere apagar la luz para que puedan ver un poquito mejor toda la parte de acá. El primer artículo tiene el espíritu rudo. Entonces, en este caso sería jo de theos, mu plerosei, pasan, crean, humon. Otra vez tiene aquí, humon, nosotros. Y luego ese texto básicamente es, como ustedes pueden ver aquí, Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que cada vez que venga el espíritu rudo, acuérdense, ¿verdad?, de añadirle. Ahora, que está acá, si se fija, tiene el espíritu suave.
Entonces no le añadimos la J, nomás es en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús, lo que significaría, ¿verdad?, en griego. Si quiere ver cómo se escribe la frase en Cristo Jesús, pues aquí está, ¿verdad? Y así es como la pronunciaría. Y aquí están algunos otros ejemplos. Nosotros, gemas, gemera, día, gemitanes, medio muerto, gina, para qué o a fin de qué, humon, ustedes, y luego humas, vosotros. Así que pues son algunas palabras que tienen este espíritu rudo y nuevamente cómo se pronunciarían, ¿verdad?, de esa manera. ¿Okay? Los modos en el griego del Nuevo Testamento. Tenemos los modos básicamente denotan si la acción del verbo es un mandamiento, un deseo, o simplemente indica la realidad de la acción. Por ejemplo, está el modo indicativo y el modo imperativo. No vamos a ver el subjuntivo o optativo, porque básicamente pues no altera nada, no tiene un significado así profundo, por decirlo. Pero lo que es el modo indicativo y imperativo, sí. Por ejemplo, en la Reina Valera 60, Hechos 5, Juan 5:39, ¿qué dice? ¿Recuerdan? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando dice escudriñad las Escrituras, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Está diciendo, lo está presentando como un mandamiento. Ahora la pregunta es, el griego y el contexto, el contexto, la pregunta es, ¿ya estaban haciendo esto estas personas o Jesús le dice que lo hagan? Ahora, cuando analizamos la gramática, está en el modo indicativo. El modo indicativo simplemente indica que algo se hace. El modo imperativo es un mandamiento a seguir. Entonces, en ocasiones hay predicadores que dicen, hermanos, hay que estudiar la Biblia porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Hermanos, Jesús no estaba dando un mandamiento en Juan 5:39. Jesús estaba diciendo lo que ellos estaban haciendo. La Biblia de las Américas dice, vosotros examináis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, mas vosotros no queréis venir a mí. Entonces, la pregunta es, los judíos con los que Jesús estaba hablando, ¿ya estaban ellos escudriñando las Escrituras, sí o no? Ahora, Jesús dice, ellas son las que dan testimonio de mí, y vosotros no queréis venir a mí. No quieren hacer ustedes lo que las Escrituras dicen. Entonces, Jesús no les está diciendo, vayan y escudriñen las Escrituras. Jesús les está diciendo a ellos lo que ellos estaban haciendo. Ustedes examinan las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Es decir, ustedes no quieren creer lo que las Escrituras enseñan. Entonces, el contexto, una vez más, y la gramática muestra que no es un mandamiento, sino más bien Jesús está indicando algo en ese lugar. Ahora, si voy a hablar de que estudiemos la Biblia, entonces mejor me voy a otros pasajes. 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. 2 Pedro 3:18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esos pasajes son indicados para animar a otros y decirles que es un mandamiento escudriñar las Escrituras, pero no Juan 5, el versículo 39, ¿verdad? El modo imperativo, como mencionábamos, es el modo que se usa en mandato y es el modo que se emplea para peticiones, por ejemplo, en oraciones. Juan 2, 7 y 8 encontramos el modo imperativo. Cuando se dijo llenad las tinajas, Jesús estaba dando a la persona un mandamiento a seguir. La palabra sacar también está en el modo imperativo, lo cual denota un mandamiento a seguir. Entonces, cuando usted tenga su léxico, ya agarró el verbo del interlineal y luego lo trajo al léxico. Cuando el léxico le dice a usted imperativo, IMP, entonces acuérdese y analice también el contexto, le va a indicar una vez un mandamiento a seguir, no una opción,
sino más bien un mandamiento a seguir. Por ejemplo, 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 18, también nos habla acerca del mandamiento que mencionaba ahorita. Ahorita vamos a analizar ese. Aquí está. 2 de Pedro 3, 18. Dice el texto: antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la palabra para crecer, el verbo crecer es euxonete. Esta palabra, hermanos, en la gramática es de la siguiente manera en el léxico. Es un verbo, tiempo presente, voz activa, modo imperativo. Entonces, note, el verbo, ¿qué significa el verbo? Acción. ¿Qué significa el tiempo presente? Acción continua. Acción continua, progresiva. ¿Qué significa la voz activa? El sujeto hace la acción. ¿Y qué significa el modo imperativo? Mandamiento. Es un mandamiento a seguir. Ok, ahora, es un mandamiento a seguir. ¿Sabe qué me dice? Bueno, hermanos, usted dice que es un mandamiento a seguir, pero también el modo imperativo es un deseo, entonces, o exhortación. Entonces, ¿cómo podemos saber si el verbo crecer es un mandamiento? Hermanos, ¿qué piensa Dios acerca de la falta de conocimiento? ¿Qué ha dicho Dios acerca de la falta de conocimiento bíblico en las personas? ¿Qué es lo que causa la falta de conocimiento? Y yo creo que no tengo que recordarles Oseas 4:6, ¿verdad? Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios, hermanos, Dios toma muy en serio el estudio de su palabra. Entonces, Dios no está dando una sugerencia aquí en 2 de Pedro 3:18. Dios está dando un mandamiento a seguir. Tenemos que estudiar la Biblia. Es una obligación. Entonces, si es una obligación, si es un mandamiento que cada persona tiene que hacer, porque la voz activa denota que yo tengo que llevar a cabo la acción. No, nadie más, esa voz activa, hermanos, también la puedo entender de esta manera. Nadie más puede estudiar por mí. ¿Ok? Yo no puedo estudiar por los estudiantes, ni ellos pueden estudiar por mí. Yo tengo que llevar a cabo esa acción. ¿Ok? Nadie que, es que pues mi papá es predicador, él sí estudia, y por eso no me preocupo. No, la voz activa dice, tú tienes que hacerlo. Entonces, tenemos un mandamiento, una obligación a hacer. Ahora, ¿qué pasa si no estudiamos entonces? Tomando bajo consideración esta gramática. ¿Qué constituye no seguir la voluntad de Dios? Constituye pecado, hermanos. Ahora no lo quiero decir, pero eso es lo que es. Si usted no sigue el mandamiento del Señor, ¿qué está haciendo? Está pecando. Génesis 2:17 dice, de todo fruto pueden comer, pero de ese fruto no coman, porque el día que coman pues van a tener problemas. Ahora, ¿qué fue lo que esa fue la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios? ¿Qué hizo Adán y Eva? Lo ignoraron. ¿Y qué fue lo que constituyó esa acción? Pecado. Entonces, cuando ignoramos los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Pecamos. Ahora, ¿cuál es la paga del pecado? Romanos 6:23 dice, muerte. Ahora, ¿cuántos cristianos, hermanos, no están en el mundo ahorita por falta de conocimiento bíblico? Si yo le diera un cuaderno a usted para que apunte los nombres de todos los hermanos que se han apartado de la doctrina del Señor y del camino y se han ido al mundo a la falsa doctrina, son muchos, hermanos. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento bíblico. Entonces, por eso Dios dijo, el profeta Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora, todo esto, hermanos, sale de 2 de Pedro 3:18 solamente de un verbo, de una palabra. Entonces, esa palabra, hermanos, crecer, ese verbo crecer, es de suma importancia. Y es cuando consideramos la gramática, eso es lo que explicamos a la audiencia para que puedan entender perfectamente qué es lo que Dios piensa al respecto. Dios dice, es una acción que tú tienes que hacer, es una acción de todo el tiempo presente, constantemente, tienes que estar estudiando mi palabra. La voz activa, una vez más, tú tienes que hacerlo, y el modo imperativo, porque es un mandamiento que yo te doy. Entonces, literalmente, 2 de Pedro 3:18 leería de esta manera. Antes bien,
crezcan constantemente en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de ustedes, porque es un mandamiento que yo les estoy dando. Eso es literalmente, eso fue lo que entendieron cuando leyeron en griego en el primer siglo nuestros hermanos en Cristo. Y eso es lo que tenemos que explicar cuando explicamos 2 de Pedro 3 y el versículo 18 para poder entenderlo mejor. Sí, hay que estudiar, hay que crecer en el conocimiento. No, eso no es lo que está diciendo Dios. Dios está diciendo algo muy fuerte aquí, ¿verdad? ¿Okay? Modo indicativo. Este modo indica simplemente, ¿verdad?, que denota que se está llevando a cabo una acción. Por ejemplo, y aquel verbo fue hecho carne. Juan 1:14. Fue hecho, está en modo indicativo. ¿Qué significa eso? Se nos está indicando a nosotros que Jesús, el verbo, fue hecho carne. Se nos está informando a nosotros que Jesús, ¿verdad?, vino y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí vemos la humanidad de Jesús siendo indicada, ¿verdad?, por medio de ese modo, el modo indicativo. Simplemente se nos está diciendo algo, ¿verdad?, se nos está proveyendo una información. Modo imperativo, se nos está proveyendo un mandamiento a seguir, ¿verdad? Ok, las personas gramaticales, Jesse, indica si el sujeto es quien habla, con quién se habla o de quién se habla. Las personas gramaticales se presentan en primera, segunda y tercera persona, ya sea singular o plural. Y ahora, aquí está esta gráfica, hermanos. Es una gráfica, queridos hermanos, memorícensela, tómenle una foto. Todos tenemos una photographic memory, una mente fotográfica. Más que hay algunos que no tienen rollo, ¿verdad? Pero bueno, trate de aprendérsela. Omega eis ei, omen ete usi. Una vez más, omega eis ei, omen ete usi. Memorícesela, porque así de esta manera, yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. La primera persona singular, ¿cuál sería? Ok, omega. No me hablen en español, háblenme en griego. No, dice la maestra que está haciendo en inglés, ¿verdad? No me digan en español, ¿verdad? Díganme en inglés. Ok, ¿cuál sería la segunda persona plural? Ok, ustedes. ¿Cuál sería la tercera persona singular? Hey, entonces, ¿cuál sería la primera persona plural? Ok, amén. Entonces, ¿qué significa omega? Yo, omega, eis, tú, y luego él. Entonces, memorícenselo de esa manera. Omega, eis, ei, omen, eteosin. Omega, eis, ei, yo, tú, él. Omega, eis, ei, yo, tú, él. Y luego una vez más en plural. Y así de esta manera, cuando esto es muy importante memorizarlo, hermanos. Déjenme digo por qué. Esta omega, eis, ei, mencionaba hace un momento que muchas veces los predicadores, cuando se les pregunta cuál es la palabra griega para bautismo, ¿qué es lo que le dicen? Baptizo, ¿ok? Baptizo. Bueno, baptizo ya básicamente ya no es un sustantivo, ya es un verbo. Y baptizo literalmente significa bautizo o yo bautizo. ¿Por qué yo bautizo? Porque tiene la terminación omega. Entonces, las palabras que terminen con estas terminaciones, hermanos, básicamente le va a decir a usted si se está hablando de ustedes, si se está hablando de yo, si se está hablando de él o de nosotros, por estas terminaciones que están aquí, ¿verdad? Entonces, se la memoriza para poder verlas ahí, ¿verdad? Esto solo es en el tiempo presente, ¿cierto? Ya. ¿Ok? Entonces, memoríceselo. Note la siguiente gráfica. Tenemos acá la primera persona, la primera persona plural, indicativo y luego imperativo. Estos, pues, obviamente, son las terminaciones cuando se habla de lo que es imperativo, ¿verdad? Y lo que es para indicativo. Pero lo que tiene que aprenderse más, una vez más, es omega, eis, ei, omen, ete, usi. Es una gráfica nomás para ayudarle
memorizar otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, esta, ekete. Ekete es tenéis. Acuérdense, omega, eisei, omen, ete. ¿Qué significa ete? ¿Cuál es ete? Segunda persona, plural. Entonces sería ustedes. Entonces, ustedes tenéis. Entonces, eso es lo que literalmente significaría, ¿verdad? Como mencionaba al principio de este seminario, antes de que ustedes se vayan, si ustedes gustan tener una copia de esta presentación en PowerPoint, una vez más se la podemos instalar antes de que usted se vaya y tiene acceso a esta copia de esta gráfica y usted la puede repasar en su computadora, ¿verdad? Y así de esta manera puede tener acceso. Todavía no he subido mis notas de estudio de griego a la página porque todavía estoy añadiendo más y más información, pero lo que es, ¿verdad? Pues esta información del griego pues la va a tener ahí presente, ¿verdad? Ahora dije todo eso, ¿verdad? Para darle chance a que escriba lo más que pueda, ¿verdad? Ok, aquí tenemos ya aprendiendo en práctica. Ok, tenemos aquí Petros. ¿Qué es Petros? Ok, es Pedro, ¿verdad? Ok, blepo significa ver, que yo veo, blepo. Entonces, el es un artículo. Ok, antropon, ¿qué es antropon? ¿Se acuerdan del vocabulario? Hombre, correcto. Entonces, ¿cómo diría esto en español? Ok, blepe, omega, eis, ei, yo, tú, él. Entonces, Pedro, literalmente, Pedro, él, ve, ton es un artículo, al, y luego antropon, hombre. Entonces, Pedro ve al hombre. Lo que significaría, ¿verdad? En ese caso. Aquí tenemos otro, ¿verdad? Artículo. ¿Cómo se dice esa palabra? Ok, ho. Ok, antropos. Ekei, adelphon. Ekei es tener. Eco es yo tengo. Entonces, ekei, ¿cómo sería ekei ahí? Ok, el hombre tiene adelphon. ¿Qué significa adelphon? Hermano. Entonces, el hombre tiene hermano, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la terminación ahí, ¿verdad? Entonces, Petros, ekei, adelphon. Okay, Pedro tiene hermano. Luego, ho antropos, lepei, Petro. Okay, el hombre mira a Pedro, ¿verdad? Entonces, no hay más terminaciones. Otros ejemplos más, una pues, caeré, marque, legei, Petros. Saludos, Marcos, le dice Pedro. Okay. Petros, apóstolos, Cristo, lepei ton antropon. Pedro, apóstol de Cristo, mira al hombre. Marcos, ekeis, artón es pan. ¿Qué dice ahí? Marcos tiene pan. Legei Petros. ¿Qué significa legei Petros? Dice Pedro, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, ecomen artón, ecomen carpón, legusi, Petros, Caí, Filipos. ¿Ok? ¿Qué significa ecomen? Otra vez, tener, pan, que es no. No, y luego ecomen, tener, pero acuérdense la omen. ¿Cuál es la omen? Omega, Isei, omen, ¿ok? Nosotros, ¿verdad? Entonces, y luego después carpón es fruto, legusi. ¿Qué es legusi? Lego es yo digo. Legusi es ¿qué? ¿Ok? Acuérdense, omega, eisei, omenete, usi. Entonces, nosotros ustedes, ellos. Entonces, ¿cómo se leería eso? Dijeron. ¿Ok? ¿Ok? No tenemos pan, tenemos fruto, dijeron Pedro y Felipe. Eso es básicamente lo que dirían. Entonces, estos solamente son ejercicios para que veamos las terminaciones de cómo pues, estas terminaciones nos indican si nosotros, ustedes, ellos, él, tú o yo estamos llevando a cabo la acción, ¿verdad? Ok, aquí están otros ejemplos más. Vamos a dedicarnos un poquito más a esto, ¿verdad? Vamos a en lo que es entrar en la exégesis de los textos que hemos considerado, pero
Antes de eso, rápidamente un repaso breve de las 3 horas que ya vimos, casi 4 horas. Ok, ¿qué significa el tiempo aoristo? Si de una sola vez. ¿Qué significa el tiempo presente? Acción continua, constantemente. ¿Qué significa el modo imperativo? El mandamiento. ¿Okay? ¿Qué significa la voz media? El sujeto se hace la acción a sí mismo. ¿Qué significa la voz pasiva? Okay, al sujeto le hacen la acción. ¿Y la voz activa? Okay. Ahora, ¿por qué es importante estudiar el vocabulario griego? Para poder identificar varias palabras en el texto, ¿verdad? Griego. ¿Qué significa transliteración? ¿Okay? Darle su equivalente a la palabra griega, darle su equivalente a cada letra. ¿Okay? Ahora, ¿en qué nos ayuda a poder saber la transliteración? Nos ayuda para poder escribirlo, B, para poder leerlo, o C, ninguno de los dos. Entonces, ¿qué significa la Septuaginta? La versión del Antiguo Testamento en griego. Ok, correcto, ¿verdad? Esto una vez más en cuanto a lo que es la gramática que hemos considerado ahora. Vamos a considerar ahorita nomás 5 minutos y después vamos a ir al break. Vamos a considerar unos pasajes en cuanto a lo que es la exégesis. ¿Qué significa exégesis? Antes de entrar a lo que es esto. ¿Alguien ha escuchado qué es exégesis o con qué se come eso? Okay. Exégesis. Hay 2 palabras, exégesis y eisegesis. Y eisegesis es algo que usted nunca quiere hacer. La exégesis es algo que usted todo el tiempo quiere hacer. Okay. Exégesis significa por ejemplo, ex significa fuera, okay, y egeistas significa conducir. Entonces, o sacar. Básicamente, la idea de la exégesis significa conducir fuera el significado de cuando ya hablamos de textos, conducir fuera la interpretación correcta, extraer del texto lo que el texto quiere decirnos. Entonces, cuando yo leo Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y yo digo, ok, este pasaje dice que el creer en el Evangelio, en Cristo Jesús, y ser sumergido en las aguas del bautismo, esto me va a dar la salvación, porque eso fue lo que Jesús dijo. Y la interpretación, la exégesis de Marcos 16:16 es el bautismo y la fe y el bautismo son esenciales para ser salvo. Esa es una exégesis. He interpretado el texto de una manera correcta. Eisegesis es cuando yo le pongo al texto lo que el texto no está diciendo. ¿Okay? El texto básicamente en una eisegesis sería de esta manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dijo Cristo en Marcos 16:16. Una eisegesis, hermanos, es ponerle al texto lo que el texto no dice. Entonces, de esta manera sería una eisegesis. Llegar a la conclusión de que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación, de que yo puedo ser salvo con una simple oración o con el simple hecho de creer en Jesús. Si ese fuera el caso, hermanos, Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, los demonios, hermanos, no van a ser salvos con el simple hecho de creer. Es más, cuando usted estudia los 16 capítulos de Marcos y usted se enfoca en las ocasiones cuando los demonios venían a Jesús, ¿qué es lo que decían los demonios? Los demonios no insultaban a Jesús, hermanos. Los demonios no decían lo que Hollywood dice, maldiciones y esto y lo otro. ¿Qué es lo que decían los demonios? Tú eres el Santo de Israel, tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Confesaban a Cristo. Ahora, ¿eran salvos con eso? La respuesta es no.
Entonces, para poder ser salvo tienes que hacer la voluntad de Dios. Entonces, decir que el bautismo no es esencial para la salvación, entonces básicamente es ponerle al texto lo que el texto no dice. Por ejemplo, ellos argumentan de esta manera: no, con la fe es suficiente, con eso tú eres salvo. Y ellos lo explican de esta manera. Dicen, por ejemplo, cuando te voy a hacer esta pregunta, le dicen ellos: si tú vas a la estación de buses y te subes al camión y te sientas, ¿puedes llegar a Dallas, sí o no? Y la respuesta dice: ok, sí, llego a Dallas. Voy y me subo al camión, me siento en el asiento y el camión va para Dallas y logro llegar a Dallas. Entonces, ahora número 2, llegas a la estación, dicen ellos, te subes al camión, pero no te sientas. La pregunta es: ¿puedes llegar a Dallas, sí o no? ¿Sí o no? Sí. La respuesta es sí, ¿verdad? Va usted ahí en el camión agarrado, no tiene que sentarse, ¿verdad? O sí, tiene que sentarse para llegar a Dallas, ¿sí o no? Ahora, tiene lógica, ¿verdad? O sea, llegas a Dallas, sí que te sientes. Llegas al cielo, dicen ellos, sin bautizarte. Acuérdate del ladrón en la cruz, y lo sacan fuera de contexto, hermanos. Aplican el ladrón en la cruz cuando Jesús todavía no había dado el mandamiento del bautismo. Marcos 16:16 fue dado después de la muerte de Jesús y resurrección, no antes. Y en la cruz, Marcos 2:10 dice que Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados. Y antes de la institución del bautismo, este hombre fue salvo, antes. Ahora regresando al según ellos, un argumento muy fuerte de que te subes al camión pero no te sientas y como quieras logras llegar a Dallas. Déjenme le hago esta pregunta: el estudiante que llegue a la universidad y complete los cursos recibe el diploma, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, lógica, ¿verdad? ¿Qué pasa si el estudiante llega a la universidad pero no completa los cursos? ¿Recibe el diploma, sí o no? ¿Por qué no? Es lo mismo. Ok, ¿le faltó algo? ¿Qué fue lo que le faltó? ¿Qué? No lo completó todo. ¿Ok? Entonces, para que puedas agarrar ese diploma, tienes que ir a la universidad, obviamente, tienes que completar los cursos satisfactoriamente y entonces recibes el diploma. Hermanos, necesita usted ayuda para no entender Marcos 16:16. ¿Okay? Alguien que venga para que le ayude a que no lo entienda. Pero Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Okay? Mas el que no creyere será condenado. Dicen ellos, pero el libro dice, y el pasa que no creyere y no fuere bautizado. Hermanos, si la persona no cree, no se va a bautizar. Jesús no tiene que decir todo una vez más, repetirlo. Ahora, note, el bautismo entonces Marcos 16:16 es sumamente importante. Y en Hechos 2:38, en aquel día, en ese mismo día, como 3,000 personas, dice Dios, se bautizaron. Aquel día que ellos escucharon el Evangelio de Cristo, lo obedecieron, ¿verdad? Entonces, explicar esto, hermanos, es una exégesis, ¿ok? Analizar los pasajes, el contexto remoto, inmediato y general. El contexto remoto básicamente significa los pasajes antes, el contexto inmediato, los pasajes después, y el contexto general, todo lo que la Biblia enseña acerca de ese tema en específico. Entonces, para hacer una exégesis correcta, hay que considerar los principios de la hermenéutica también, pero también, hermanos, el griego nos ayuda en gran manera a poder entender, ¿verdad?, estas cosas. Obviamente, esta enseñanza, lo que Jesús dice y lo que hoy en día se enseña en muchas denominaciones, hermanos, no está en armonía. Jesús no instituyó el bautismo de bebés, que es lo que dicen algunos. Sí, hay que bautizar a los bebés, porque heredan el pecado de Adán, el pecado original. La Biblia en ninguna parte enseña eso, hermanos. Han hecho una eisegesis, no una exégesis, para explicar correctamente el pasaje. Vamos a tomar el break entonces ahora, y regresando vemos la exégesis de varios textos del Nuevo Testamento.